conferencia, otra vez Adán Augusto López volvió a negar que conociera los antecedentes o las actividades criminales de Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad. ¿Qué siente un político tan experimentado, con tanta experiencia, con tanta trayectoria, haber puesto a un criminal en la Secretaría de Seguridad de Tabasco? ¿Qué le responde? ¿Qué explicación le da a los tabasqueños y a los mexicanos? Bueno, yo le diría que cuando yo le propuse a Bermúdez que aceptara ser secretario de Seguridad Pública, pues no teníamos ningún indicio. Siendo tan experimentado, conociendo no tanto, teníamos ningún indicio. Yo no lo tuve tampoco, ni recibí reportes de inteligencia, ni de la defensa, ni de Marina durante el 2020, ni el 2021. Si después Bermúdez vino a descomponerse en su actuar, pues ya no fue parte de mi responsabilidad. Si volviera a ser gobernador y tuviese que volver a tomar la decisión de nombrar un secretario de Seguridad Pública, pues ya con la experiencia, pues seguramente no nombraría a un personaje como él. No me siento mal, si esa es su pregunta, por haber nombrado a Hernán Bermúdez. Dio resultados, cuando menos, durante el tiempo que yo estuve como gobernador. Bueno, dio resultados, dice Adán Augusto López. Lo que no revela es cómo es que dio resultados. De eso nos va a contar Alejandra Canchola, periodista de investigación del Universal. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Azucena, buenos días a ti y a tu auditorio. No necesariamente es que haya dado resultados o hayan bajado los homicidios o las desapariciones, sino que hubo una maquillada de cifras, por decirlo de alguna forma. Alejandra, cuéntanos qué encontraste, por favor. Así es, Azucena. Bueno, pues sí, efectivamente, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues Tabasco pasó de tener 565 carpetas de investigación abiertas en el primer año de gobierno de Adán Augusto López a 234 para 2023, que fue ya también el año en el que fue el último año de trabajo de Hernán Bermúdez Requena en el Estado. Pero nosotros encontramos precisamente en los documentos revelados por el caso Guacamaya Leaks de la Sedena, que Hernán Bermúdez había dado la orden al menos a 4 mandos de la barredora, o esos líderes de la barredora, líderes locales, de todo muerto que ocurría en Tabasco, todo torturado, que fuera a tirarse, literalmente tirarse a Chiapas, para evitar que creciera así el conteo criminal de la entidad y también para evitar que los grupos rivales de ahí se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ahora, y para confirmarlo, Alejandra, pues basta ver las cifras, cómo se dispararon las cifras otra vez de homicidios, etcétera, cuando se va este señor de la Secretaría de Seguridad. Es correcto. Cuando ya los empiezan a contar otra vez. Exactamente, creció más del 200%. ¿Más del 200% cuando ya llega Javier May y se va a Bermúdez? No, nada más cuando se va Bermúdez. Bermúdez se va un poco antes de que cambie el gobierno. Wow. Pero sí, ya, para cuando entra Javier May, otra vez la cosa estaba espeluznante. Ahora, ¿qué pasa en Chiapas? O sea, los muertos que iba a tirar según esta información a la que tú tuviste acceso, que revisaste, que corroboraste, Alejandra, ¿qué pasaba en Chiapas? O sea, iban y les tiraban los muertos, ¿y qué pasó ahí? ¿Con las cifras, con el gobierno? ¿Si se contaban, nada más se desaparecían? ¿Qué pasaba allá? En Chiapas seguramente sí se contaban. Claro, no están contando si mueren o no en Chiapas, ¿no? El criminal que revela esto en informes de la Sedena, en comunicaciones que interviene la Secretaría de la Defensa, es un criminal que controla la zona serrana, la zona sur de Tabasco, precisamente la frontera con Chiapas. Entonces, muy posiblemente sí se contaban en Chiapas, pero no se contaba si morían en Chiapas o en Tabasco. Claro, ¿no? claro. Y bueno, pues sí. Si revisamos las cifras de Chiapas, probablemente tuvieron un aumento, ¿no? Lo voy a revisar ahorita en lo que queda de programa. Si en este periodo me dijiste de 2019, que entró, que fue nombrado este señor por Adán Augusto López como secretario de Seguridad, a 2023 las cifras bajaron de 565 carpetas a 234. Pero en cuanto se fue, se volvieron a disparar en un 200%. En cuanto se fue, renunció para poderse dar a la fuga, aunque bueno, ya fue detenido, como sabemos, en Paraguay. Y este señor daba la instrucción de tirar los muertos, los cuerpos, en el estado de Chiapas para que no se contabilizaran en Tabasco. Esos son los resultados que dice Adán Augusto
Augusto López que obtuvieron cuando estaba ahí Bermúdez. Así es, Azucena, precisamente así ocurrió. Bueno, pues ahí está esta información. ¿Me puedes repetir, por favor, de dónde es esta información? Porque seguramente dirán que no son documentos oficiales, que no es cierto, que se está inventando, que pruebas. ¿Cómo cómo tienes esta información, Alejandra? Bueno, Azucena, afortunadamente en mi casa editorial, El Universal, me dieron acceso a los documentos de Guacamaya Leaks, estos documentos que en 2022 se hicieron Ajá. públicos sobre correos clasificados de la Secretaría de la Defensa, y ahí, igual que muchos compañeros de otros medios de comunicación, pues nos metimos a ver, nos metimos a profundizar. También hoy se está publicando una cronología completa del caso, desde el momento en el que Bermúdez es nombrado hasta el momento en el que la Sedena confirma es el líder de este grupo criminal, de la Barredora. Son todos correos electrónicos clasificados por casos, por Ujú. zonas en el estado de Tabasco. Son al menos 4 casos clasificados por el nombre del líder local. En todos los documentos aparecen organigramas donde Bermúdez Requena está a la cabeza y donde se le conoce por su alias, el comandante H o el abuelo. Así Sí es. son documentos de Sedena oficiales, están clasificados, incluso tienen algunos la leyenda confidencial. Y Ujú. pues sí, todos son documentos Muy bien. oficiales obtenidos de Guacamaya Leaks. Perfecto, bueno, porque bueno, ya ves que el viernes el Senado, no, que estos documentos no son oficiales, que son como pláticas de café, dijo Adán Augusto López en la conferencia del viernes. Entonces, bueno, pues ahí quedó la explicación. Alejandra, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido los datos. Gracias a ti, Azucena. Hasta luego. Gracias, Alejandra Canchola.